Hola, soy el maestro Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario, coordinador del Centro de Capacitación en Juego y Arbitraje Deportivo de esta universidad. Agradezco profundamente la invitación a compartir este espacio de reflexión en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que nos convoca a mirar de frente una realidad dolorosa, persistente y global. Hoy deseo centrarme en un terreno que en teoría debería ser símbolo de igualdad, respeto, superación y disciplina, el deporte. Para ello preparé una presentación con el tema La violencia en contra de la mujer en el ámbito deportivo en la actualidad, misma que en este momento me voy a permitir el compartirles. Permítanme, por favor. Bien, como les decía, el deporte en todas sus expresiones ha sido históricamente una herramienta poderosa para la transformación social. Nos enseña a trabajar en equipo, a reconocer nuestros límites, a esforzarnos por superarlos, a convivir con la diversidad. Sin embargo, también es un espacio atravesado por estructuras de poder, prácticas culturales arraigadas y dinámicas que lamentablemente han permitido que distintos tipos de violencias contra las mujeres permanezcan normalizadas e invisibilizadas durante décadas. Hoy hablaremos de esta violencia, de cómo se manifiesta, por qué persiste, cuáles son sus consecuencias y sobre todo, qué podemos hacer para erradicarla. El mundo deportivo no existe aislado del contexto social. Las desigualdades, estereotipos y formas de discriminación presentes en la sociedad se producen también en canchas, gimnasios, pistas y federaciones. Las mujeres deportistas han enfrentado históricamente barreras para practicar deporte, desde la idea arcaica de que la actividad física podría dañar su feminidad, hasta la marginación en competencias, la falta de inversión o la minimización de sus logros. Aunque se han logrado avances importantes, aún encontramos obstáculos que revelan que la violencia no solo es física, sino también estructural, simbólica, económica, mediática, psicológica y sexual. Los tipos de violencia en contra de las mujeres que pueden darse dentro del deporte son la simbólica, la psicológica, la sexual, la económica, la institucional y la mediática, como lo habíamos comentado. En el caso de la violencia simbólica y estereotipos de género, es la forma de violencia más naturalizada. A menudo se expresa en frases, actitudes o prácticas que parecen normales, pero envían el mensaje de que las mujeres son menos capaces, menos aptas o menos importantes en el deporte. Algunos ejemplos de ello podrían ser comentarios sobre el cuerpo de las atletas en lugar de su rendimiento, la exigencia de que mantengan su apariencia femenina, la idea de que hay deportes para mujeres y para hombres, la constante también de comparación con sus pares masculinos, etcétera. Esta violencia simbólica es peligrosa porque abre la puerta a otras violencias y limita el pleno desarrollo de la mujer atleta. La violencia psicológica, muchas deportistas pues relatan experiencias de humillación, presión excesiva, ridiculización o trato despectivo por parte de entrenadores, directivos o incluso
de compañeras y compañeros. Algunos ejemplos frecuentes son negar el talento de la deportista, aplicar castigos o amenazas para lograr obediencia, aislar al atleta del equipo y cuestionar, por ejemplo, también su compromiso debido a su maternidad o ciclo menstrual. Estas prácticas afectan la autoestima, la salud mental y el rendimiento y pueden llevar a la renuncia temprana del deporte del atleta. En el caso de la violencia sexual, esta es una de las violencias más graves y al mismo tiempo una de las más silenciadas. El deporte crea relaciones de poder muy desiguales. Entrenadores, fisioterapeutas o dirigentes suelen tener control sobre oportunidades, becas, convocatorias y continuidad en los equipos. Esa simetría vulnera a las deportistas y abre espacio para el abuso. En todo el mundo han salido a la luz casos donde niñas, adolescentes y mujeres adultas sufrieron de acoso sexual, tocamientos no consentidos, chantaje sexual, violación, fotografías o grabaciones sin permiso y un gran etcétera. Cuando las víctimas denunciaron, muchas se enfrentaron represalias, descrédito, culpabilización o el encubrimiento institucional. Esto refleja la urgencia de transformar no solo las leyes, sino las culturas organizacionales dentro del deporte. En el caso de la violencia económica y desigualdad salarial, las mujeres deportistas suelen enfrentarse a salarios mucho menores que los hombres, aún en disciplinas equivalentes, premios económicos reducidos, falta de contratos formales, menos oportunidades de patrocinio, becas y apoyos inestables. Esta desigualdad limita su desarrollo profesional y refuerza la idea de que ellas valen menos en el ámbito deportivo. En el caso de la violencia institucional, sucede cuando las organizaciones deportivas no cuentan con protocolos claros para prevenir la violencia, o peor aún, cuando protegen agresores y revictimizan a las deportistas. Ejemplos comunes son las denuncias ignoradas o archivadas, encubrimiento por prestigio del agresor o intereses económicos, falta de capacitación con perspectiva de género, falta de mecanismos de acompañamiento y protección, entre otros. La violencia institucional es una de las principales razones por las cuales muchas atletas deciden no denunciar y, por supuesto, continuar en el deporte. En el caso de la violencia mediática, los medios han contribuido a perpetuar desigualdades. Vemos, por ejemplo, la cobertura significativamente menor de eventos femeninos, enfoque en la apariencia de las atletas en lugar de su desempeño, sexualización de deportistas jóvenes y narrativas que minimizaron casos de violencia o cuestionaron a las víctimas en lugar de apoyarlas. Sin un cambio en el discurso mediático, la igualdad en el deporte pues no va a ser posible. ¿Por qué persiste la violencia? Pues identificamos algunos factores estructurales. La cultura, por ejemplo, del silencio. El deporte suele promover la disciplina, la obediencia, el aguante. Muchas deportistas son educadas para soportar, no quejarse, aguantar la presión. A esto se suma el miedo a perder convocatorias, becas o carreras enteras. Relaciones de poder muy marcadas también son otro caso. Los entrenadores y directivos tienen un control profundo sobre la trayectoria de las deportistas. Lo dificulta
dificulta el denunciar abusos. También es el caso de la falta de capacitación y protocolos. Muchos espacios deportivos carecen de herramientas para identificar y prevenir la violencia. Otro más es la normalización social y ahí, pues, durante años, ciertos tratos se han considerado parte del estilo duro del deporte, cuando en realidad son formas de violencia. En las consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres deportistas, vemos que la violencia tiene un impacto profundo que no se limita al terreno deportivo. Afecta la salud mental, ansiedad, depresión, postraumático es lo que vemos en este caso. Deja secuelas físicas en casos de violencia física o sexual, provoca abandono deportivo, muchas mujeres talentosas dejan su disciplina debido a experiencias traumáticas, como ya lo habíamos comentado en los tipos de violencia. Debilita sus redes de apoyo, pues se estigmatiza y suele esto aislarlas. Impacta en su vida profesional futura, en sus oportunidades y en su estabilidad económica. Además de la violencia contra las mujeres en el deporte, no solo daña a las víctimas directas, afecta a niñas que observan estos casos y concluyen que el deporte no es para ellas. Por ello, erradicar la violencia no solo es un acto de justicia, también es una inversión en el futuro del deporte y la sociedad. En los últimos años hemos visto avances significativos, movimientos globales de denuncia que dieron visibilidad a abusos antes ocultos, cambios en normativas de federaciones internacionales, exigencia social de igualdad salarial en varios países, aprobación de leyes y protocolos contra la violencia de género en el deporte, crecimiento de ligas femeninas con mayor visibilidad mediática, mayor participación de mujeres en casos técnicos y directivos, perdón, entre otros más. Sin embargo, o no obstante lo que acabo de comentar, persisten resistencias. Algunas de ellas son las estructuras deportivas dominadas por hombres, silenciamiento de denuncias, la falta de presupuesto para políticas de igualdad, ataques misóginos en redes sociales hacia atletas destacadas y la persistencia de prejuicios sobre el cuerpo femenino, la maternidad y la sexualidad. El cambio está en marcha, pero aún queda mucho camino por recorrer en este caso. ¿Qué podemos hacer? Entre las propuestas para erradicar la violencia en el ámbito deportivo, podemos hablar de una transformación que requiere un enfoque integral. De ahí que desde las instituciones deportivas, implementar protocolos obligatorios de prevención, denuncia y sanción sería un buen avance. Al igual que ello, también el formar comités independientes para investigar casos de violencia, capacitar a entrenadores, árbitros, directivos y personal técnico con perspectiva de género, asegurar que las víctimas reciban acompañamiento psicológico y legal y garantizar la igualdad salarial y también de oportunidades. Desde los entrenadores y cuerpo técnico, pues podrías contribuir con la construcción de ambientes de respeto y comunicación, reconocer la autonomía de las deportistas, romper la cultura del aguantar y trabajar desde la empatía. Desde los medios de comunicación,
perdón, podríamos decir que la cobertura equitativa del deporte femenino también podría hacer algo por precisamente el evitar la violencia en contra de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes deportistas. El enfoque en el rendimiento y no en la apariencia. Y también el que contribuyan con narrativas responsables y libres de estereotipos. Desde el sistema educativo y desde la sociedad, respectivamente, podríamos decir que se puede hacer algo al fomentar la participación de niñas y adolescentes en el deporte, crear programas escolares que enseñen igualdad y prevención de la violencia y para toda la sociedad visibilizar, creer y apoyar a las víctimas, cuestionar discursos machistas en el deporte y valorar y promover también el deporte femenino. Desde las propias deportistas y ligas femeninas podría ayudar muchísimo crear redes de apoyo y espacios seguros, impulsar liderazgos femeninos en equipos y federaciones y continuar alzando la voz ante las injusticias. El deporte como espacio de resistencia y transformación nos obliga a decir que a pesar de las dificultades, el deporte también ha sido un escenario de lucha y reivindicación para las mujeres. Muchas atletas han roto silencios, desafiando estructuras, conquistando espacios y demostrando que el talento no tiene género. Las deportistas que hoy alzan la voz no solo denuncian violaciones en el pasado o violencias en el pasado, sino que están abriendo camino para que futuras generaciones puedan vivir un deporte libre, igualitario y seguro. En conclusión, hablamos de un compromiso colectivo. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las niñas, adolescentes y las mujeres, es esencial recordar que la violencia no es inevitable, es producto de estructuras que podemos transformar. El deporte tiene un enorme potencial para construir sociedades más justas, pero para que ese potencial sea realidad, debemos garantizar que todas las mujeres, niñas, jóvenes y adultas puedan vivir y disfrutar el deporte sin miedo, sin discriminación y sin violencia. La pregunta no es si podemos erradicar la violencia contra las mujeres en el deporte. La pregunta la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer desde nuestros espacios para lograrlo? Porque la igualdad no se celebra, se construye y construirla es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo algunas referencias también. Dejo de compartir pantalla solo para despedirme y volverles a agradecer su atención, este, para mi presentación y espero que sea de utilidad. Hasta pronto.